Aleluya. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida a las personas que ya en el canal de YouTube están también viéndonos. Amén. Dios solamente conoce nuestras necesidades. Abre tu corazón. Es importante abrir nuestros corazones. Si tú estás aquí, no es coincidencia, es porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Amén. 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Te traigo una pequeña ilustración. Debemos de aguzar, escucha, debemos de aguzar nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Debemos nosotros de abrir nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Esto es así. Había una persona que llevó a su hijo a una noche de música sinfónica. Y estaba el padre con su niño, ¿verdad? El padre bien emocionado, empezaron a abrir las cortinas, llegó el que dirige toda la orquesta, pegó con esa pequeña regla y empezó la música. De pronto el padre le dice a su pequeño hijo: ¿escuchas las flautas? En esa parte. Es maravilloso ese sonido. El niño, incapaz de distinguir las flautas, mira desconcertado a su padre y le dice: ¿cuáles flautas, papá? El niño debe de aprender primero, escucha, saber cómo suena una flauta por sí sola. ¿Cuántos están de acuerdo? Separada de toda la orquesta, ¿verdad? Para que pueda saber cómo es el sonido de una flauta antes de poder escuchar una sinfónica. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. A menos que nos demos tiempo para oír la voz del Señor en los momentos silenciosos de la vida o en los momentos de tribulación de la vida, no lo oiremos en los momentos sinfónicos de nuestra existencia. ¿Qué quiero decirte con esto? En los momentos cuando tengamos tribulación, en los momentos cuando tengamos alegría, amén, como va a ser mucho el escándalo, va a ser mucho el problema o mucha la alegría, no vamos a poder distinguir en esos momentos la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba, escucha, en aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Ruego, mi Dios, Señor, que tomes la autoridad de cada corazón, Señor, de cada creyente aquí, sí, y abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu voz. Y que sea tu voz, Señor, la que ministre nuestras vidas, ministre nuestro futuro, ministre, Señor, todas las áreas de nuestra vida.
Oramos, Dios, porque seamos tocados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para un avivamiento personal que dará, Señor, fruto al tiempo, a un avivamiento para esta iglesia. Oramos, Dios, para que tú nos hables en esta noche. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. La voz de Dios le puse como título. Amén. Escuchar la voz de Dios, iglesia, es algo poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Probablemente, amén, en estos tiempos, como en esos tiempos, decía, ya no se había escuchado en el primer versículo, ya no hacía presencia Dios. La palabra de Jehová había escaseado. ¿Y por qué crees que había escaseado? Simplemente porque es un pueblo rebelde. Simplemente porque no hacemos caso. Simplemente porque escuchamos y dejamos que las palabras atraviesen nuestros oídos, amén, entra por aquí y sale por el otro, amén, y simplemente no hacemos porque no hay fruto. No hay fruto en nuestras vidas, no hay fruto en nuestros ministerios, ¿verdad? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Aquí dice que escaseaba en aquellos días, no había visión, no había palabra, versículo 1, amén, hasta que el Señor habló a Elí. Elí era el sacerdote y él estaba ahí en ese lugar, amén, y en aquel lugar estaba Samuel, amén. Samuel escuchó la palabra. Si tú recuerdas la historia de Samuel, fue el hijo de Cana el que lo llevó, amén, para que se quedara ahí, se lo ofreció a Dios, pagó su ofrenda llevando a su hijo y él crecía en ese lugar, amén. Dios lo estaba usando, amén, para ser su profeta, pero el pequeño no lo conocía. El pequeño dice aquí que decía, se presentaba hacia la otra habitación de Elí. ¿Qué pasó? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? Yo no te hablé. Y Dios hablaba. Podemos ver, iglesia, que en esos tiempos dice que escaseaba, amén, la palabra de Dios, escaseaba con frecuencia que el Señor hablara a su pueblo. Tuvo que valerse de un pequeño, pero el pequeño no conocía la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo y Cristo nos ha hablado en sermones, en estudios de Biblia, nos sigue hablando, amén, pero a veces hacemos oídos sordos, amén. Cada versículo de la Biblia, cada palabra de la Biblia es para todos y cada uno de nosotros. Hay personas que se ponen a escoger, ¿verdad? Este le queda a mi hermano, esta le queda a mi hermana. Híjoles, no hubo alimento para mí. Amén. Porque nos ponemos a repartir. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, iglesia, cada palabra que el Señor habla, cada palabra es para mí. Ya sea que la haya vivido, ya sea que la esté viviendo o que vaya a venir. Y eso es prevenirme a las cosas. Amén. Dios nos habla de esa forma. Hoy en estos tiempos, amén, para poder escuchar la palabra de Dios y poderla poner en nosotros es vivir en lo correcto. Ya no engancharnos en las locuras del mundo. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, es para que no caigas en las locuras del mundo. Salmos 85. Versículo 8 dice, escucharé lo que hablara Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a este mundo. Amén. Allá la gente, todo les parece fácil, todo les parece normal, todo les parece, no hay problema, no estamos haciendo nada malo. Pero sabemos que Dios sigue hablando y quiere detener nuestra carrera porque sabe hacia dónde vamos. Sabe esa muerte espiritual, amén, en donde muchas veces vamos a caer. Está diciendo en su palabra para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuántos están leyendo? Para que no te vuelvas a cómo es el mundo. La diferencia la haces tú.
Quizás a hoy quieras escuchar esa voz, ¿verdad? De que te escuche y te hable por tu nombre y te diga, compórtate, cambia, transfórmate. Yo creo que el día que te hable Dios, o el día que me hable Dios, yo creo que ese día vamos a tener que ir por un pañal muy grande, porque nos vamos a soltar del estómago. Por lo menos yo sé. Pero día con día, versículo tras versículo, discipulado tras discipulado, el Señor nos está hablando para que no nos vuelvamos locos, como todo está el mundo. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6 dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Está hablando con Saulo. Saulo, una persona, amén, que era seguidor de los cristianos, quería desaparecerlos, ¿verdad? Pero cuando Dios le habla, en ese momento la Biblia nos relata que cae del caballo, y cuando cae del caballo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Abre su corazón, ve la dimensión en donde está él metido. En el momento cuando fue derribado por esa luz de ese caballo, y su entendimiento pudo entender que era el mismo Cristo el que le estaba hablando, y no le dijo: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tiraste? Perdóname. Pero dispuso su corazón y dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás leyendo conmigo? Hechos 9:6. Y muchos de nosotros, iglesia, cuando Dios nos rescató, amén, mira, llenamos una lista de promesas, una lista de cosas. Señor, si yo te prometo, si tú me ayudas, si tú me sanas, yo te aseguro. Y nos llenamos nuestra boca de muchas promesas que hasta el momento no hemos cumplido. Hablaba con un joven en donde estuvo en una situación muy pesada para su vida, amén. Dios lo salvó del COVID, Dios lo transformó, Dios hizo milagros, tan milagros, lo sacó de una depresión, y él decía: ahora yo voy a seguir a Dios. Hoy su padre está sano, hoy sus papeles fueron entregados, ya se jubiló, ya se pensionó. Y la pregunta: ya ha llegado tu tiempo, ya es hora de seguir a Dios. Es que ahorita tengo otros proyectos. Eso es no saber escuchar la voz de Dios. Eso es no saber diferenciar entre el llamado, la bendición, amén, como la música que yo te decía. Eso es no saber poder separar las cosas en el llamado. ¿A cuántos les gusta la música? ¿Y si escuchan música o escuchan ruido? Porque escuchar música es transportarte a ese lugar y estar ubicando los ritmos, qué instrumento hace eso. Eso es escuchar música, no escuchar ruido. La mayoría escuchan ruido, no música. De la misma forma, la mayoría escucha a toda la gente en el mundo, pero no escuchan la voz de Dios, no diferencian entre la voz de Dios. Amén. Cuando el pecado nos llevó a sentirnos mal, amén, por haber hecho tantas y tantas cosas, y nos humillamos ante Jesús pidiendo misericordia, y Él nos dijo, amén, que ya no hiciéramos lo que veníamos haciendo. Dios dirigirá ahora nuestra vida, amén, y alejarnos del pecado. Cuando Dios nos perdonó, nos humillamos, el alma estaba profundamente comprometida en las cosas eternas cuando el Señor nos preparó en el llamado. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando nosotros llegamos y nuestra alma estaba en ese momento humillada porque era pecadora, amén, en ese momento nos comprometimos en cosas eternas porque escuchábamos la voz de Dios, el llamado que Él nos hacía. Quiero ver como primer punto un corazón dispuesto. Para poder tener un corazón dispuesto tenemos que tener una percepción espiritual especial, captar, apreciar las cosas que el Señor habla sermón tras sermón. A veces yo me hago la pregunta, iglesia, cuando veo las situaciones en la iglesia, en los hermanos, yo digo, hermano, entonces, ¿qué escuchaste?
Hermano, ¿cómo es posible que hayas escuchado de acuerdo a tu talento, de acuerdo a tu filosofía, agarrando la palabra de Dios de acuerdo a tus necesidades, no a las necesidades de Dios? El tener un corazón abierto, dispuesto para escuchar cada palabra, eso nos salvará. ¿Cuántos pueden decir amén? Si escuchamos su palabra, si escuchamos su voz, es como esa semilla, dice en el libro de Mateo, capítulo 13, 23, esa semilla que es enterrada en buena tierra. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que, y entendemos que cuando tú escuchas la palabra cae en tu corazón y tú vas a dar fruto. Fruto, te vas a multiplicar. Tendrás seguidores, tendrás amistades con ellos, crecerá el número de conocidos con los cuales compartas todo. Tu mesa, tus hijos. Amén. Mateo 13, versículo 23 dice la palabra de Dios: mas que él fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. ¿Qué significa esto? Que tienes seguidores, que tienes personas que te están siguiendo, que tú eres el punto de referencia, que está creciendo tu amistad, está creciendo tus amistades. Amén. Todos en Cristo Jesús. Porque el Señor dice que añadirá más personas a ti. ¿Te has preguntado si todos y cada uno de nosotros les diéramos seguimiento a los hermanos, si todos y cada uno de nosotros les diéramos nosotros, invitáramos una persona, cuántas personas seríamos? ¿Te has preguntado todo eso? Eso es cuando uno escucha y la palabra cae en el corazón y da buenos frutos y somos multiplicados. Ese es un corazón dispuesto. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A lo mejor me podrás decir, es que no quieren, pastor. Pero Dios conoce tu corazón. ¿Tienes un corazón dispuesto? ¿Tienes un corazón que realmente les pueda dar seguimiento? Eso es escuchar la palabra de Dios. Eso es tener fruto. Amén. Escuchar la voz de Dios es escuchar y saber el propósito de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Que la gente se salve. Tú ya la tienes, como quien dice, ya tienes tu boleto, ¿verdad? Falta que des todo el tour en la vida y sigas con la salvación. Pero el Señor te salvó y me salvó, ¿sabes para qué? Para que podamos nosotros multiplicarnos. Aquellos que escucharon la voz cayeron en buena tierra, atienden la palabra y dan fruto y producen a 100, a 70, a 30 por uno. ¿No te has preguntado, amén, por qué muchas veces cuando vamos a Azcapotzalco la gente me habla? No es porque sea pastor. Es que son personas que me conocen, son personas que les he dado un seguimiento, que les hablo por teléfono, que les aliento. Amén. No creas que porque salgo en el YouTube, nada que ver con eso. Ellos saben también la clase de carácter que yo tengo, ¿verdad? Pero ellos me hablan, iglesia, ¿sabes por qué? Porque les he dedicado un tiempo. He estado con ellos. Amén. Hoy más lejos, sigo estando con ellos. Pero fuimos llamados, iglesia, a tener un corazón dispuesto, a que nosotros podamos extender el reino de Dios y multiplicarnos. Quiero llevarte a mi segundo punto. El llamado es real, no es ficticio. Tú y yo fuimos llamados para multiplicarnos, iglesia. Ese es el verdadero cristiano, el que tiene frutos. Yo llego a Patlaco
Y es una iglesia madre, y a lo mejor tú dirás, pues sí, el pastor Castañeda, no me puedo acercar, y el pastor de este lado, y no puedo yo estar aquí, ¿verdad? Y a lo mejor así como que lo ves con una grandeza, y a todos los demás pastores, y a lo mejor se creen mucho, pero tú ya deberías de haber roto con todo eso, y deberías de acercarte también a saludarlos. Somos una hermandad, somos hermanos en Cristo, no hay diferencias. Obsérvame cuando yo llegue a Patelaco. Y todos allá, también les hablo. Amén. A todas las personas, a todos los pastores. Hay gente que se hacen como que no te ven, pues vas a un lado, te pones a un lado, los saludas, le das la mejor sonrisa. Amén. ¿Para qué? Para que ese llamado donde Dios nos llamó, amén, Cristo Jesús, es para que nosotros fuéramos salvos, pero también para que podamos tomar el llamado, amén, para llevar la palabra. Es una forma, amén, en donde nos traerá bendición no solamente a ti, sino también a toda tu descendencia. Mira lo que le pasó a Abraham en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová y a quien le había aparecido. Aquí podemos ver que ante los ojos de Dios, Abraham, amén, era de buen parecer, y Dios se le apareció y le prometió todas las bendiciones. Quizás si pudiéramos ponerle una fecha, no sé, se le apareció en 1960. Y en Génesis 17:1, a lo mejor ya estamos en 1975. En Génesis 1 dice la palabra de Dios: y era Abraham de edad de 99 años, o sea, que su vida seguía caminando, su vida, él seguía teniendo sus cumpleaños, su pastel, todo, pero Dios le seguía hablando, iglesia. ¿Cuántos saben que Dios no ha terminado con su plan? Muchos de nosotros pensamos de que ya Dios ya terminó, ya se acabó. ¿Por qué? Porque ya no escucho su voz, porque le he pedido y ella no me habla, porque ya no siento su presencia. Muchas veces es porque no hemos buscado nuestra santidad. Buscar nuestra santidad con temor y temblor. Abraham era de 99 años, estamos leyendo Génesis 17:1, cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Busca tu santidad, busca tu forma de ser diferente a los demás, amén, compórtate. Y dice: y pondré mi pacto entre los dos. Y luego dice en el siguiente versículo: y multiplicaré de gran manera, te multiplicaré de gran manera. ¿Sabes qué está diciendo? Que todo lo que tú hagas el Señor lo bendecirá. Que si tienes hijos, dice: multiplicaré de gran manera, Él te va a dar el dinero para tus hijos. Que si tienes una situación, Él multiplicará de gran manera, porque Él puede abarcar todas las áreas de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahí estamos hablando que se le volvió a aparecer a Abraham en 1970. En Génesis 18, me gusta 1983. Y vuelve el Señor a hablarle. Amén. Y da sus promesas para su hijo. Vas a tener un hijo. Amén. Después se le apareció Jehová en el Sinar de Mairé, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Amén. Se le volvió a aparecer. El Señor te mandó llamar, amén, porque Él tiene un propósito. Pero muchas veces te has desesperado, muchas veces, amén, piensas que Dios ya no te habla, muchas veces empiezas a caer en la incredulidad, empiezas a caer en la duda, empiezas a creerle más al diablo que a Dios. El diablo te dijo: yo vengo a matarte, yo vengo a matar a tu familia, a tus hijos, y Él lo va a cumplir. Pero también Dios dijo: yo vengo a salvarte, yo vengo a rescatarte. ¿Por qué le crees más al diablo? Aquí podemos ver en el versículo 14 de Génesis 18, amén, que Él tenía, amén, dice ahí un tiempo, al tiempo señalado, dice: volveré a verte.
¿Cuántos saben que los tiempos de Dios no son los tiempos de un humano? No son los tiempos de un humano. Si dice Dios que trabajó 6 días y descansó el 7º día, y si tú te pones a pensar, entonces en un día puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Son tiempos diferentes. El Señor te puede hablar, amén, pero te volverá a hablar nuevamente. Si tú sigues fiel, si tú sigues aferrado a esas promesas. Abraham, amén, se amarró a esas promesas. Ahí en el Génesis 18, amén, hablaba y decía, es que mi hijo Ismael, él va a ser mi sucesor. Dice, no, yo te voy a dar un hijo propio. Y a Ismael, fíjate sus promesas, léelo en tu tiempo. A Ismael como también fue tu hijo. Amén. Yo también tengo promesas para él. Dios abarca todo, iglesia, todas las áreas, pero necesitamos creerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero llevarte a mi tercer punto. El llamamiento para cosas grandes. El Señor, iglesia, la palabra de Dios en la Biblia habló a muchas personas para que cumplieran un destino poderoso. Los levantó como líderes, los mandó llamar, amén, para que Dios se moviera en ellos. No solamente les dio una orden, sino también les dio para cubrirlos, o sea que les cubrió los viáticos. ¿Cuántos pueden decir amén? No nos mandó así. Él dijo, yo te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra y te voy a dar la fuerza y te voy a dar la gente y te voy a dar las armas y te voy a dar el valor y te voy a dar todas las cosas. Amén. Porque yo soy tu Dios. Eso es cuando escucha uno la voz de Dios. El llamado para un destino diferente. Abraham lo volvió líder. En Génesis 12:1 nuevamente dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra de tu parentela, vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está diciendo Dios, ve y confía en mí. No confíes en las cosas del mundo, confía en mí. ¿Estás leyendo Génesis 12:1? Dice ahí, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios nos da, iglesia, muchas veces instrucciones porque sabe que la bendición a donde te va a llevar Él va a ser más abundante. Yo he estado orando mucho a Dios y dice Dios, ya te preparé, ya trataste con gente, ya sabes lo que es ministrar, ya conoces varios pensar del corazón de la gente, estás preparado, no tengas miedo. Cámbiate de local. Amén. Aquí Abraham dice, para que yo pueda hacer la obra en ti, necesitas salir de casa de tu padre. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete lejos de donde naciste y vete lejos de tu parentela, de tu familia. Dice, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Moisés fue otra persona, amén, donde Dios le llamó y también lo quiso levantar con un destino poderoso, hacerlo un gran líder. Éxodo 3, versículo 10 dice, ven por tanto ahora, Éxodo 3, versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo no me imagino al Señor, iglesia, diciéndote o diciéndome a mí, vete a Estados Unidos y tráete a todos los braceros para acá. Pero tienes que hablar con el nuevo presidente para que te dé chance de que te los traigas y no con las manos vacías, sino que te traigan con dinero. Así le pasó a Moisés. Y Moisés escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado, las promesas, y así fue. Tú conoces la historia, está diciendo Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Gedeón, muchas veces lo hemos usado en las ofrendas, decía él, no tengo que darte, Señor, somos una familia pobre, yo soy el más pequeño, vienen allá los enemigos, nos quitan toda la comida. Ese es Gedeón. Pues Dios también le habló.
Él tenía esa necesidad también, tenía esa forma de pensar en su corazón, se sentía menos, a lo mejor sin educación, a lo mejor sin ninguna forma de cómo expresarse, ¿verdad? Y le dijo, Señor, es que yo soy pequeño, mi familia es numerosa, no tenemos ni a dónde caernos muertos. Y dijo el Señor, ven porque yo te estoy hablando. Jueces capítulo 6, versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y luego le hace una pregunta o una afirmación, ¿no te estoy enviando yo? O sea, no estás yendo porque tú quieres, te estoy hablando a ti. Amén. ¿No te estoy enviando yo? Cuando yo leo todos estos versículos, iglesia, afino mis oídos, mucho más que cuando escucho música. Y abro mis oídos y escucho ese susurro en donde dice el Señor, yo soy el que te estoy enviando. Abrir otra iglesia, apionar otra iglesia, no lo vas a hacer con tus fuerzas. Yo te voy a respaldar. Eso es abrir los oídos, eso es escuchar la palabra, iglesia, y creerlo. Amén. ¿No te envío yo? Termina la frase el Señor ahí a este Gedeón. Dice, ve con tus fuerzas y yo, dice, te voy a dar esos madianitas en tu mano. Yo te lo prometo. Yo te voy a respaldar. ¿No te envío yo? Amén. Otra de las personas en donde hicieron sus oídos y afinaron sus oídos para escuchar la promesa, para escuchar el llamado, fue Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Amén. Dice la palabra de Dios, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y tú conoces la historia de Eliseo. Él dejó el trabajo y lo siguió. Era el llamado, iglesia. Hoy, antes me daba coraje cuando escucho a las personas que prometen y prometen, prometes y prometes y todo, y nada. Esa la canta Daniela Romo. Prometes y prometes y luego te arrepientes y nada. Fuimos al discipulado de varones, mi pastor con tanta desesperación dice, ¿dónde están los hombres? Les hace falta ganas. ¿No prometiste tú a Dios? ¿Dónde están esas promesas? Amén. Antes me daba coraje, hoy me da risa porque la gente se emociona. No, ya me aceptaron en la banda y mañana voy a venir y el domingo y voy a estar aquí y... Sí, hijo mío, te casarás con una millonaria. Dice el pastor Juan de Dios. ¿Qué dedo quieres que me chupe, hermano? Amén. Platicaba con este joven y él decía, ahora que me jubile, ahora que me pensione, ahora que mi jefe, ahora... Todo eso ya sucedió, porque Dios cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero él ya pensó y dijo, voy a ser pilar. O sea, a mí me dan a escoger que me regresen a Azcapotzalco, entonces. Y no tengo que andar arriesgando a mi esposa ni a mis hijos. Y no tengo que andar arriesgando mi trabajo, mis dineros y mis cosas. Si me dan a escoger, que me regresen a Azcapotzalco en una silla y ahí que mis dos nachas estén bien marcadas y ahí pase muchos años y yo sea el anciano de ahí, ¿verdad? Porque he escuchado ahí en la palabra de Dios que hay ancianos, ¿verdad? Entonces yo me convierto en un anciano. A veces yo decía, Señor, el llamado es para todos. Y en la iglesia dicen, está bien, Señor, aquí estoy yo, envíalo a Él. Yo decía, en mi iglesia, en Azcapotzalco, hay gente muy instruida, hay gente con estudios, hay gente
capacitada, gente que no se le traba la lengua, gente que... ¿Y de qué sirve si no tienen un corazón dispuesto? A veces piensan que los estudios, a veces piensan que van a ser un corazón dispuesto, prometen gente, parejas, matrimonios, se casan para ser pastores y nada más obtienen a la presa y resulta que después se les olvida todo. No, Señor, me acabo de casar. Ahora que deja que disfrute. La Biblia dice que 1 año debo de disfrutar y no ir a la guerra. Déjame 1 año aquí. Nace el pequeño. Ahora que crezca. Ahora que se case. Yo hubiera esperado. ¿Por qué me precipité? Le hubiera dicho al Señor: Señor, ahora que ya me jubile, te doy mi vida. Ahora que tenga un futuro yo bien cimentado, un futuro en donde me respalde un sueldo, una pensión, entonces ya podré dar tu vida. Eso no es confiar en Dios, iglesia. Eso no es confiar, eso no es tener fe. Eso no es escuchar realmente como Dios quiere que escuchemos. No es que escuchemos ruido. Eso es ruido. Gloria a Dios que Dios hasta me cambió la música, ¿verdad? Sí, escucho de toda la música, de todo, y no me espanto. Madonna, The Who, ya no escucho rock satánico, ya no escucho de esos, pero escucho de todos esos rocks, ¿verdad? Maná, no lo sé, pero te escucho más jazz. Mis oídos se están afinando más al jazz. Y cada vez que yo leo la Biblia, iglesia, yo quiero escuchar ese susurro de la voz de Dios, porque Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Él quiere levantar líderes, Él quiere levantar personas, quiere levantar matrimonios, familias completas. Mira, otra de las personas donde Dios preparó un destino poderoso, amén, en el llamado divino, fue, amén, con Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 16, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que se me aparecen a ti. Yo no me imagino a Pablo, iglesia, poniendo pretextos y diciendo: Señor, ¿no te habrás equivocado? Hechos 26, 16, ¿no te habrás equivocado, Señor? Yo soy el que perseguía a esas personas. El día que yo vaya y en esas congregaciones me vean a mí, soy una persona más famosa que el peje, me van a dar tinta. ¿No crees que en ese momento se me avienten al cuello, me pateen, me ahorquen y me hagan pedacitos, carne molida? Pablo no dijo así, iglesia. Él sabía de dónde venía, él sabía lo que había hecho, sin embargo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y muchos de nosotros nos estamos materializando. Cuando Dios nos habla, hacemos otras cosas que no deberíamos de hacer. Cuando Dios nos pide los tiempos para capacitarnos en un discipulado, no sé, en un evangelismo, capacitarnos de la misma forma, amén, porque todas esas son promesas de Dios. Y cuando nosotros hacemos oídos sordos o simplemente ¿no te ha pasado que cuando hablas y las personas te dicen y tú le repites lo mismo, la misma frase, hasta como que te da coraje? Y ya la tercera vez ya como que se lo cambias, ¿no? Tantito para ver si le capta. Y como que le dices, es que te estoy diciendo, no te entiendo. Híjoles, todavía mi ruso no ha quedado atrás, todavía sigo hablando con ese acento, ¿verdad? Dios quiere hacer grandes cosas, iglesia. Quiere que nosotros tomemos una disciplina espiritual cuando escuchemos su palabra. Escuchar la voz de Dios, iglesia. El Señor te ha hablado como me ha hablado a mí. No hemos escuchado la voz, o yo no la he escuchado, amén, pero el Señor ha hablado y me ha dicho: Arturo, deja tu parentela, deja esto por mí. No es a mí, ha de ser Satanás. Porque no creo que Dios me diga que deje mi trabajo.
¿verdad? Pero si te estoy diciendo que yo te voy a levantar, te voy a garantizar, te voy a suplir tus necesidades, ¿por qué no crees? Señor, si eres tú, a ver, dame una prueba o dame una muestra de lo que estás hablando. Tenemos que poner, iglesia, escuchar la voz de Dios, amén, la voz del Espíritu Santo, tomar la palabra, iglesia, amén, y apreciarla para nuestros oídos y nuestro corazón. Escuchar la voz, amén, de Dios es versículo tras versículo. Aunque muchas veces tú te acuerdas y dices, esto no es para mí, esto como que le toca al pastor, esto como que le toca al hermano de la puerta, y pues no vino. Amén. Decía, hasta los pastores a veces hacen así como unas ilustraciones de acuerdo a como esas cosas que suceden, ¿verdad? Decía que un pastor, que no sé dónde lo escuché, pero decía un pastor del compañerismo, decía un pastor que una hermana estaba mal. Entonces un día él hizo una predicación y se la dedicó a la hermana. Dijo, con esta predicación la hermana va a abrir su corazón, se va a arrepentir, va a pasar al altar y se va a levantar siendo una nueva criatura. Y sí, terminó, hubo llamado, se acercó al altar, lloró todo, se fue a su lugar y ya en la puerta se toparon y ya dijo, hola hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. ¿Qué tal estuvo el sermón? Bien bueno, pastor. No, poderoso, pastor. Lástima que no vino la hermana a la que usted le dedicó ese. No fuera para una herencia, ¿verdad? Me llamaron a mí. Bueno, una rifa, ¿no? Híjoles. No, estaba al revés, perdón. Porque estás atento, estás escuchando, quieres llevarte el premio. Cristo Jesús, iglesia, un día conocía nuestro final y quiso parar nuestra vida, y en ese momento tú abriste tu corazón, fuiste receptivo, receptiva, y Cristo hizo un milagro en ti. Que no te abandone la palabra de Dios. Abre tus oídos, abre tu corazón, muéstrales a Dios, a Cristo, que sigue siendo tu Dios, abriendo tu corazón y disponiendo tu corazón para lo que Él ordene y mande. Es todo lo que traigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.